Por una resolución de la ANSES, el ex vicepresidente condenado por corrupción no podrá cobrar la pensión vitalicia correspondiente al cargo. Se viene hace un tiempo ya solicitando las cámaras a nivel nacional para que hagan un ajuste a lo que son las paritarias. Esa reapertura de paritaria es a consecuencia de que otros gremios ya lo han conseguido y han conseguido que le pagan hasta un 44%. Nosotros no podemos conseguir que lo den un 15%. Antes de finalizar, el 2018 ya marcó un nuevo récord anual en donación de órganos, alentando esta práctica que salva y mejora la calidad de vida de las personas. Que es un hecho histórico, ya que en el año 2018 se logró el mayor número de donantes, tanto de órganos como de tejidos. El Partido Justicialista impidió que el Senado tratara el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner solicitado por el juez Bonadío en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma del acuerdo con Irán. No habiendo más solicitudes de uso de la palabra en sesión en minoría y de acuerdo a lo que indica nuestro reglamento, doy por finalizada la sesión. Muchas gracias. En el Día Nacional de la Enfermería, profesionales de distintos nosocomios se unieron a la protesta con el fin de repudiar el cambio previsto en la ley. Estamos reivindicando nuestro día aquí en la calle, en la lucha, repudiando este cambio de ley que hubo en la Cava, que se puede replicar acá, un cambio de ley donde saca a los licenciados en enfermería de la carrera sanitaria y los pone como administrativos. Una flexibilización laboral significa menos sueldo con más horas de trabajo. La Corte Suprema confirmó la condena contra Jorge Petrone. En enero de 2014 fue condenado a 5 años y medio de prisión por los delitos por usurpación y falsedad ideológica. Habrá un vuelo comercial a las Malvinas desde Córdoba. Estará a cargo de la empresa Latam Brasil y nuestra ciudad será una escala entre San Pablo y las islas. 24,9%, nuevo incremento que se viene ya en las próximas horas para taxis y remises en el ámbito de la ciudad de Córdoba. El pedido de aumento de esta cifra, de este porcentaje, fue pedido por la Municipalidad de Córdoba, ya llegó al Consejo Deliberante, a la respectiva Comisión de Servicios Públicos. 43,5 el acumulado del 2018. Bueno, y ha habido muchos temas esta semana. Un tema que a nosotros nos preocupa desde hace muchísimo tiempo. Si usted nos sigue en la radio, en la televisión, desde hace mucho tiempo hablamos del Consejo de la Magistratura y de la necesidad, si bien es un tema lejano para la mayoría de la gente, que empecemos a entender que si en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde vamos a promover y a remover jueces, no hay, de alguna manera, una representatividad independiente de la política, vamos a promover y remover jueces vinculados a la política, vamos a tener jueces dependientes del poder político. Esto es un vicio de Argentina, ¿no? Ha habido una ley, después se cambió, tiene rango constitucional, allí está, pero esta semana fue título en algunos diarios que Cambiemos, en este caso, podría haber sido Cambiemos, el peronismo o el Partido Socialista, pierde la mayoría agravada en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a tener una mayoría tan significativa que iba a poder decidir absolutamente todo sobre la promoción y remoción de jueces sin que haya equilibrio en este órgano que debe elegir a los jueces y remover a los jueces a un juicio político en caso de que no cumplan con su función. Vamos a presentar el tema y después vamos a hablar con un ex consejero de la magistratura en representación de los abogados del interior y con un ex candidato a consejero que estuvo hace poquito con nosotros también. El gobierno perdió la mayoría en lo que es el Consejo de la Magistratura, acuerdo entre el kirchnerismo y el masismo que deja al oficialismo en esta situación. El Consejo tiene que ser un organismo donde haya equilibrios y contrapesos, que es lo que estableció la Constitución, en orden a que nadie tenga la mayoría ni los 2/3 y que exista el consenso, el diálogo, la construcción democrática, que me parece que es el espíritu de la institución. Una gran inexperiencia, una gran ineficacia, una gran subestimación de lo que se estaba eligiendo el día viernes. Y creo que hay un concepto equivocado de creer que hay un peronismo que va a acompañar. El peronismo, cuando olfatea poder, se broquela, va y pelea. Y el viernes olfatearon
que con esto podían trabar el día de mañana el Consejo de la Magistratura y mandarme una señal a la justicia para decirle guarda que podemos volver, y lo hicieron. El problema no es lo que hizo el PJ, el problema no es que Massa se juntó con Schiaretti y los dos se juntaron con Cristina, ese no es el problema. El problema es que los nuestros que tenían que sentarse a discutir ese tema subestimaron diciendo esto es un trámite y lo resolvemos en media hora. Mira cómo terminó. Bueno, se preguntaba juez, y mirá cómo terminó, y a lo mejor es el mal menor, como terminó, que la mayoría agravada es más grave que una mayoría que sigue teniendo, pero no tan agravada. Bueno, nos acompañan Luis Enrique Pereira Duarte, ex consejero de la magistratura, ex presidente de la Federación Argentina de Abogados. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Igualmente. Un gusto. Y el doctor Martín Carranza Torres, ex candidato, estuvo hace poquito tiempo con nosotros también, a consejero, es uno de los que peleaba, los dos en este caso, ¿no? Pelean por la independencia de la representación de abogados, que esté alejado de la política partidaria. Esté alejado de la política partidaria, que lamentablemente ha inficcionado en estas últimas elecciones en las elecciones de los abogados, ¿no es cierto? Ya cuando yo fui electo consejero de la magistratura en el año 2002 al 2006 que ejercí, bueno, yo tenía como antecedente mi presidencia en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, había estado también acá en la Federación Provincial, y la representación era una representación de los abogados. Con posterioridad, unos periodos después, ya los partidos políticos tomaron participación en este tipo de elecciones y fueron designando a sus propios candidatos. Ahora, entonces, de frente, Marchi, esto es lo que llama la atención, ¿no? Pues el candidato del radicalismo, el candidato del peronismo, así lo plantean, ¿no? Así es, así fue planteado en las últimas elecciones, en las últimas 3 elecciones, diría yo, y bueno, y es muy difícil a los abogados normales de la matrícula y demás luchar contra esa postura, ¿no es cierto? Y creo que todos, inclusive el doctor que nos acompaña, el doctor Carranza Torres, también ha en alguna manera sufrido lo que es la presencia de los partidos políticos dentro de las elecciones de los abogados. Entonces tampoco yo creo que en este momento, sobre todo el radicalismo, que ha sido el principal impulsor de esta postura, no puede quejarse si por un acuerdo de los distintos grupos que integran el peronismo, en última instancia le tomaron uno de los cargos y llegaron a ser mayoría, y que el radicalismo, o el radicalismo no, sino Cambiemos quede con un solo candidato. Bien. Y la Unión Cívica Radical con ninguno, que como ellos dicen venían integrando desde la misma creación del Consejo. Martín, tu opinión. Lo primero que me parece importante, efectivamente no hay nadie que esté en el lado correcto de la grieta cuando se trata de independencia del Poder Judicial. O sea, está planteada la elección como que son ellos o nosotros, y en realidad los que tienen que estar no estamos, los independientes no estamos, los abogados no estamos, como representación de abogados, de la manera en la que el doctor integró el Consejo de la Magistratura, porque además hay que entender que el rol del abogado es defender, en la sociedad, digamos, es defender a la gente común, básicamente de los políticos. O sea, la libertad la independencia del Poder Judicial existe para que los abogados podamos defender a la gente. ¿De quién? De los otros poderes del Estado. Claro. De las cosas que hacen los políticos, de los impuestos excesivos, de los atropellos a las garantías individuales. O sea, somos los abogados y no los políticos los que defendemos, los que protegemos, ayudamos a la gente a proteger los derechos de propiedad, la libertad de expresión, todas las cosas que la política le hace a la gente. Digamos, para eso estamos los abogados y para eso está el Poder Judicial. Si el Consejo de la Magistratura que designe y que remueve, o que por lo menos participa de manera activa en el proceso de designación y de remoción, porque quiero recordar que a las designaciones y a las remociones las sigue haciendo el Congreso, el Poder Ejecutivo, digamos, los otros poderes del Estado. Si la política también participa de ese proceso, directamente no hay lugar a la independencia, no hay ninguna posibilidad de independencia. Y es complicado esto es lo que ha hecho la crisis. Usted fue miembro del Consejo de la Magistratura, doctor Pereira Duarte, con otra ley. Con otra ley, con la ley anterior, con la ley anterior, ¿no es cierto? Inclusive recién lo escuchaba al senador Pichetto en la introducción que hicieron. Bueno, y cuando yo integré, él estaba en representación ya del Senado, estaba en aquel momento en el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Esta ley
que en alguna medida establecía algún equilibrio, ese equilibrio que habla la Constitución entre los jueces, abogados y políticos. Si bien siempre la mayoría fueron políticos, pero existía un equilibrio mayor, cosa que en este momento no existe, porque en este momento, si vemos, existen 6 representantes políticos, 3 representantes de los jueces y 2 representantes de los abogados. Entonces, en modo alguno podemos decir que esa representación... Pero para cómo los abogados son de la política también, porque hacen campaña por los partidos políticos. Por supuesto, ¿no? Entonces, de ninguna manera podemos decir que esa representación sea equilibrada. Y lo que sí me llama la atención es que este gobierno, el presidente Macri en campaña, había prometido reformar esta ley del Consejo de la Magistratura y volver, o por lo menos volver a la ley anterior, o volver a algún tipo de equilibrio. Y lamentablemente en estos años no ha sido enviado ningún proyecto. Y no solamente eso, sino que existe en este momento una decisión de una Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que establece esto, justamente por la falta de equilibrio. Esa sentencia está con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, y al gobierno le bastaría con directamente desistir de ese recurso para volver a la integración anterior. Y no solamente que no lo ha hecho, sino que el nuevo Procurador General de la Nación, el doctor Casal, que reemplazó a la anterior tan cuestionada, ha hecho un dictamen diciendo que la ley no es inconstitucional y pidiendo que se revoque la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa, lo cual para mí es un tema bastante... Es una cuestión de decisión política, es decir, hagamos las cosas de manera más equilibrada o no, o quejémonos de que perdemos la mayoría grabada, digamos, un poco así, ¿no? Por supuesto. Es nada más que eso. Como bien marca el doctor, en lugar de proceder a equilibrar el organismo como debería ser, en el deber ser, digamos, en lo que corresponde que ocurra, aparentemente lo que el gobierno decidió es quedárselo, digamos, es ganarlo tal como estaba. Antes, cuando estaba en la oposición, se quejaba de que tuviera mayoría el gobierno y que eso desequilibraba. Ahora lo que han decidido es ganarlo. Por eso que esta disputa nueva, en función de la cual, hasta incluso he visto en muchos medios que pareciera como que el gobierno no tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, tiene 8 de los 13 miembros. Hay 13 miembros, el gobierno, el oficialismo, Cambiemos, tiene 8 de esos 13. Lo que pasa es que ya no le pertenecen o ya no responden al radicalismo, sino que responden a Cambiemos, al PRO, o lo que fuera, Angelici en realidad. La mayor parte de ellos fueron operados por Angelici. Pero entonces acá esta es la cuestión institucional importante. Si no hay una decisión política de equilibrar el Consejo de la Magistratura para darle independencia al Poder Judicial, no importa quién gane, da lo mismo porque va a seguir siendo de los políticos, hoy de unos, mañana de otros. Ahora la gente que no entiende el tema, ¿no? Porque copiaban y pegaban, uno veía en los grupos de WhatsApp como todo el mundo repetía una supuesta reunión de un contubernio donde se terminó acordando entre gallos y medianoche algo para... ¿Quién decide quiénes son los indios y los cowboys? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los nazis y quiénes son los yanquis? Digamos, ¿cuál es el planteo? Lo que tenemos que pedir nosotros, ciudadanos de bien, es que haya una justicia independiente. Si no hay justicia independiente, no vamos a salir como país. Y si no hay consejo independiente, es muy difícil que haya justicia independiente algún día también, ¿no? Así es. Esto es lo que me parece que la gente... Yo sé que es un tema lejano para la gente, difícil. Es más... Voy a hacer una crítica a ustedes, los abogados. Ni ustedes parecen preocuparse demasiado en cada una de las elecciones. Hablo de la representación en general, porque hay algunos que militan y participan entendiendo de que esto es una herramienta importante, y hay otros que están bastante alejados del tema también, ¿no? Hay una coyuntura particular también, ¿no? El 86% de la gente en Argentina no cree en el Poder Judicial, no cree en la justicia. Los abogados caemos en eso también, yo creo que los abogados no son los responsables, o por lo menos no los principales responsables de que eso sea así, pero el descrédito que tiene la justicia en este momento tiene que ver con todo esto. La gente percibe que Comodoro Pi es un lugar en donde se garantiza impunidad a todos los políticos. No dicta sentencias Comodoro Pi. Hay una cantidad de procesamientos en relación con las sentencias, no hay absoluciones ni condenas.
una causa de corrupción en Argentina dura 25 años de promedio. Algunas ni siquiera se resuelven nunca. Se mueren los imputados, se muere la gente que sufrió los ataques de esos imputados y nunca se dicta sentencia. Esto es lo que pasa en la justicia argentina y la gente tiene razón en no creer en ese desprestigio que tiene la justicia. Bueno, claramente cuando busquemos las causas de eso, la cooptación por parte de los políticos, la lamentable discusión que vimos la semana pasada en donde los políticos lloran que perdieron o ganaron algo que es nuestro y nosotros no tenemos ninguna participación en eso, realmente muestra que la crisis es demasiado profunda. Hubo un hito, me parece, y un juez en particular que de alguna manera desnudaba lo que era Comodoro Pi, que es Ollarvide, ¿no? Y hubo una oportunidad con Ollarvide, un juez vergonzoso, un juez que jamás debiera haber sido juez federal y que después terminó diciendo lo que dijo, ¿no? Me apretaban, me agarraban del cuello para que falle. Sin embargo, no fue un juicio político, no lo destituyeron, sigue gozando de su jubilación y terminó arreglando el poder político su salida para que no esté, ¿no? Ese es un tema bastante discutible, ¿no es cierto? Pero bueno, porque ¿qué pasa? La función del jurado de enjuiciamiento es la destitución. Si el juez renuncia antes, por ahí se ve qué es lo que pasa, tal vez convenga que se vaya, porque por ahí puede ser que tal vez en el jurado de enjuiciamiento lo lleguen a absolver y lo sigamos teniendo. A mí me ocurrió un caso bastante, estando siendo consejero, teníamos a un juez, el juez federal de Salta, recuerdo, que mientras se lo estaba juzgando en el jury de enjuiciamiento, porque recordemos que el Consejo de la Magistratura lo que hace, acusa, no juzga, después hay un jurado de enjuiciamiento, este juez renunció. Y nosotros pedimos, siendo consejeros, que el Ejecutivo no le aceptara la renuncia, y así fue. El juicio siguió y ese juez salió absuelto, no fue destituido. Y al día siguiente de salir absuelto, el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia y dejó de ser juez. Pero se corren esos riesgos. Entonces, yo creo que... y se corren esos riesgos porque la política termina tallando también en las decisiones. Entonces, a veces, por ahí decir, y yo creo que de cualquier manera yo también rescato la esencia del Consejo de la Magistratura. No, que tiene que haber, tiene que haber y demás. Y fíjense que el tema de la destitución, en este momento, desde que se creó el Consejo, hubo 55 acusaciones válidas, de las cuales 17 fueron destituidos. Creo que 18 renunciaron y el resto fueron absueltos, ¿no es cierto? Pero más o menos el promedio, que si bien aparece como bajo, es el promedio casi de 1,5 juez destituido por año. En estos últimos tiempos bajó muchísimo. A mí en los años que me tocó integrar el Consejo, a mí me tocó participar de 5 juries, de los cuales los 5 jueces fueron destituidos. Y en otros más también, pero en ese periodo fueron destituidos creo como 10 jueces por allí. Pero ¿qué ocurre? Que el promedio anterior de destituciones, cuando estaba en la Cámara de Diputados y demás, era de 5 años y medio por un juez. Por un juez, claro. Entonces la cosa ha cambiado bastante y creo que tenemos que luchar para que el Consejo cambie, pero sí que tenemos que defender su presencia y su existencia. 30 segundos. Yo creo que otro caso paradigmático del que tampoco se habla ya mucho, parece que nos hemos olvidado, si bien no pertenece al Poder Judicial, sino al Ministerio Público Fiscal, es el de Gil Carbó. Se murió fiscal por ejercer su rol de fiscal y tampoco pasó nada. De hecho, sigue sin pasar nada. O fue un magnicidio o fue un suicidio como resultado del trabajo que estaba ejerciendo como fiscal, y desde el Ministerio Público lo único que hubo fue silencio u ocultamiento. Eso es lo que genera el descrédito en la justicia y eso es lo que hace que la política sea la responsable del descrédito de la justicia. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Por supuesto que hace falta un cambio, una reforma constitucional para poder reformar también el Consejo de la Magistratura y que no haya representatividad. Está invitado también Eduardo Mar Capdevila, aquí en nuestro programa, que tuvo un problema de salud y no ha podido venir. Él tiene un proyecto para que, a través de una reforma constitucional, haya una nueva ley y no haya participación de política partidaria dentro del Consejo. Hay que
sean abogados, que sean catedráticos y que sean jueces los que formen parte del Consejo de la Magistratura. Cuanta mayor independencia tengamos en el Consejo, evidentemente vamos a tener una justicia algo más independiente. Vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar con el doctor Sapia de los derechos reales, de la exaltación sindical, de los excesos de un lado y del otro, y vamos a hablar además con la gente de la Cámara del Calzado a ver cuál es la situación de este sector que está pasando por una situación difícil y que es una industria señera aquí en Córdoba. No se vaya, ya venimos.